Familia Pandilla Ripsider, un nuevo episodio más, una nueva aventura más. Pero el día de hoy vamos a cambiar un poco la rutina. Ahora no vamos a ver ni acuarios marinos ni acuarios plantados. El día de hoy nos invitó el buen amigo Oscar a conocer a uno de sus ejemplares preciosos, el cual es una iguanona, pues de muy buen tamaño. Ya ustedes lo podrán ver en unos momentos, solamente que ahora sí nos tocó ir por el camino de la serpiente. Estamos aquí en la línea dorada, en el transborde de Atlalilco. Digo, los que vienen para acá saben de qué hablo. Creo que es el transborde más largo en una estación de metro que yo conozco, porque ni siquiera el de la raza se le compara a este. Pero, pues como por ustedes Pandilla vamos a cualquier lado, pues vamos a ver qué nos depara esta nueva aventura. Acompáñenos ustedes, amantes de los reptiles, los que tengan dudas los que tengan ganas de una iguana y no sepan sus cuidados, qué se requiere y demás. Pues el buen Oscar nos va a echar la mano en ese aspecto, obviamente poniéndonos de ejemplo a su hermoso reptil. Vamos a ver qué pasa, Pandilla, y pues síganme, acompáñenme por el bendito camino de la serpiente. Tuvimos un pequeño inconveniente en esta parte del video, así que se los resumo rapidísimo. Le dimos gracias por habernos dejado ir a grabar a su iguana y a él, a que nos diera sus consejos. Le preguntamos que de hace cuánto tiempo tenían el hobby. Nos contestó que desde los 16 años, hace 12 años su abuelita le regaló su primera iguana, a raíz de ahí se enamoró de ellas. Nos comentó que ha tenido más iguanas, 2 de ellas se fueron para Cuernavaca ya que estaban muy grandes, a un mejor lugar, y una de ellas me parece ser que dijo que se le murió después de 5 años de haberla tenido. Ahorita con la que tiene, que es el panzón, tiene 3 años con ella, sigue creciendo. Él tiene su terrario al aire libre, ahorita lo van a poder observar, en el cual le preguntamos cuáles son los cuidados básicos para la iguana. Lo primero que comentó fue la luz del sol, esa no le debe de faltar, pero para nada. Una buena humedad, en este caso él es más fácil porque tiene toda la intemperie, que los rayos UV le penetren a la iguana sin ningún problema. También dijo que hay que cuidar mucho la temperatura en las noches. Casualmente Oscar le hizo un cuarto para en cuanto se mete el sol, la iguana entre y no pierda ese calor que necesitan. Van a ver algo ahorita muy curioso más adelante. El chiste es que la iguana tiene su cuarto. También nos comentó que le gustan los reptiles, pero en especial las iguanas, porque son los más fáciles de mantener a su parecer, inclusive más fáciles que una boa, un gecko, entre otro tipo de reptiles. Eso es como que un resumen de lo que se habló. Continuamos, bye. Mira, lo que te comentaba, ahorita está muy tranquilo, pero nadie trató de molestarla. Lo que te comentaba, el hecho de las garras. Ya el que te llegue a rasgar una no sé si alcanza a ver ahí. Sí. Un filito de ese tamaño ya te abre, ya es algo peligroso. Y te digo, tanto como, pues sí es peligroso para un adulto, para un niño es mucho más. Se rasca por la muda, como está mudando, ella siente digamos como comezón, y ya se rasca. ¿Crees que te dé chance de cargarla para que vean más o menos la magnitud de animalito que es? ¿O ahorita siendo un poco alocada? Déjame ver, yo creo que sí, pero déjame. A ver, vamos a ver. Vean nada más. Sí se pone, se estresa algo. Vean nada más. Vean eso, amigos. Vean el tamaño de esa iguana. O sea, si quieren tener una iguana en su casa, procuren tener estas dimensiones. Vean nada más cómo se deja acariciar. Vean nada más esto. Qué chulada. Vean, ya hasta se deja acariciar. Como él dice, lo conoce. No siente el temor.
Vieron ahorita cómo la cargó y se sintió un poco Sí, abrumada, sí. pero ya vio que es él, ya vio que no le va a pasar nada. Se estresa Miren un esto, poquito. hasta el ojo está, Sí, cierra sus ojos Espantada. cuando le le rasca. rasca aquí su cabecita. Vean nada más, es una belleza, en serio es una belleza. Como dice él, nos enseñaba sus garras. Vean nada más el tamaño de las garronas que tiene. Pues ahí si quiere alguien una iguana. He visto mucha gente que se las corta. Las garras. Las uñas, que para que no, como te digo, si tienes, si vas a tener animales como estos, pues vas a estar dispuesto a todo, tanto a invertirles, a dedicarles tiempo y hasta lo malo que llegue a pasar. Te digo, a la gente que nos gustan tanto las iguanas como los reptiles, pues ya una mordida, algo de un animal, esto no es cualquier cosa. Claro. Sí. Muy bien. También comentabas que me estabas platicando, cuando te la regalaron venía un poco mal, ¿verdad? ¿Qué Sí. qué es lo que tenía? ¿Qué le afectó? ¿Qué cicatrices le quedó de eso? Tiene de hecho no tiene la escama, la subtimpánica del otro lado no la tiene. Ok. Tiene una cicatriz, ya checaste este lado, Ujú. la voy a voltear a ver si, Sí. chécala de este lado, no tiene la escama, tiene Oh, un sí. tipo de cicatriz y eso fue lo que le afectó algo, digamos, le arrancó toda esta parte del cachete y eso también le afectó al crecimiento de la papada. Ok. ¿La papada en sí, si no les crece, llega a afectar en algo o únicamente es como que la forma estética? Ya se va. Hablando en cautiverio no pasa nada. Ok. Estando en libertad, pues sí, porque eso es lo que a lo mejor y va a hacer que una hembra se deje Aparear. aparear por ese macho Ok. y que no igual y la cambie por otro macho con papada. Oh, como quien dice su sexapil, ¿no? Sí, sí. Esa parte de la Sí, iguana. es con lo que las conquistan. Ok. Vean nada más el tamaño, ¿eh? Vean. Aquí está su cuerpo y su cola hasta dónde llega. Híjole. Es una Hay que checar mucho chulada, en también, serio. por Ajá. ejemplo, cuando a las iguanas les llega a faltar tanto, bueno, el sol o el calor por el día, tanto como por la noche, Ajá. principalmente les va a empezar a afectar en la espina dorsal, todo lo Ok. que es la espina dorsal, se les va a empezar a secar un poco. Ok. Se les va a empezar- y en la punta de la cola. Yo tengo una que a mí me la regalaron. La verdad es que estaba en, como tú dices, muy pésimas condiciones. Me encantan los reptiles, me fascinan, pero sí yo no como que desconocía muchas cosas. Me empecé a meter a los foros, empecé a preguntar y me preocupaba porque mi iguana tampoco comía, ¿qué te crees? Pero opté por de empezarle a meter cilantro y demás, porque de plano a mí la calabaza hasta la fecha no la he agarrado. Le empecé a meter cilantro, es lo que come. Pero tú, ¿cómo le hacías ahorita que mencionas que no comía? ¿Cómo es que le suministrabas tú el alimento, mi buen Oscar? Al principio, como te comento, esta iguana me llegó herida. Llegó Ok. en muy malas condiciones, llegó con una herida. También por eso mismo ella me tardó mucho más tiempo en querer comer. Ok. Por tanto la desconfianza, la herida, el dolor, todo eso. Claro. Yo al principio molía el alimento, lo Ok. molía en la licuadora y se lo daba con jeringa. Ok. Ya después cuando veía que ella lo tragaba un poco más fácil, porque te digo que la herida la tenía en la garganta, se podría decir. Ok. Cuando veía que ella ya lo tragaba un poco más fácil, que se fue alrededor de un mes haciendo eso, empecé a abrirle la boca y a meterle, pero igual casi pura hierba. No le metía verdura, no le metía Ok. verdura porque eso como que la lastima un poco más de la garganta. Ok. Le metía puro cilantro y eso. Y ya de ahí, con el sol. El sol hace que les dé hambre a las iguanas, Aunque ok. tengan buen sol y su comida fresca, algún momento del día van a Me comer. regalaron un terrario pequeño y eso es, bueno, pequeño para ella está bien, ¿no? Sí, sí. Lo que hago es sacarla, yo creo que 2-3 horas al día, al mero sol directo, y veo que ha tomado hasta una coloración más verdosa. Sí. Veo que también les da un poco de hambre. ¿Qué tan desierto es esto? Que mientras más sol les dé, agarran mejor tonalidad, agarran, como tú dices, más hambre, se vuelven más activas, porque Sí. relativamente el sol las
hidrata. Sí. ¿Qué tan real es eso? Fíjate que sí es muy real. ¿Sí? Yo diría que al 100% es real. Ok. El sol siempre las va a ayudar, obviamente, teniendo una buena humedad. Ujú. El sol siempre las va a ayudar en su muda, en su piel. Ok. Siempre van a tener un color. Como ahorita te das cuenta, ya teniendo una edad más madura, Ajá. pierden un poco el verde, como digamos, bonito El que fluorescente, ajá. tienen al año, a los meses, Ok. hasta los 2 años se puede decir. Ya te empiezan a perder, pero la piel como tal la siguen teniendo pues muy bonita. Te digo, Ok. con el sol les ayuda mucho en todos los aspectos, diría yo, en Ok. todos los aspectos. He escuchado que algunas, obviamente como todo animal, ¿no? Son agresivas, qué sé yo. ¿Tú a qué edad, o desde qué edad, mejor dicho, recomiendas a aquí a la pandilla adquirir un animal, un ejemplar como estos? Yo lo recomiendo por tales razones, no sé, cuidados, chequeos, porque sabemos que los animales requieren de tiempo, requieren de dedicación, requieren esfuerzo, inclusive hasta amor, ¿no? Porque No, se da y uno cuenta. hasta de dinero. Exacto, De dinero, porque como monetario. dices, se te llega a enfermar un animal de estos y no es como que tú vayas a una consulta de 50, 100 pesos. ¿Te ha llegado a pasar eso a ti? Sí. Más De o hecho, menos, ¿cuánto sale una consulta para una iguana? A mí, yo tengo un amigo que Ajá. es veterinario, no está muy lejos de aquí de mi casa. Ok, A mí me la cobran 150, ok. pero en otros lados me la han llegado a ofrecer hasta en 300, 350. Eso es lo que cuesta únicamente la consulta. La pura consulta. Más aparte serían, Más si es que se aparte. necesita medicamento y Ajá, demás. o he visto iguanas que tienen fracturas y eso. Ok. Ya el alivianarle una fractura de un hueso a una Ajá. iguana ya te va a salir arriba de 1,500 pesos. Ok, entonces sí, para que vayan considerando, pandilla, recuerden, siempre lo he dicho y se los vuelvo a repetir, tener un animal no solo es decir, ay, mira qué bonito, ya lo tengo. No, no, no. Literalmente se vuelve un hijo para nosotros. Exactamente. Hay que tenerle cuidados en cuestión de higiene, hay que tenerle cuidados de salud, de alimentación, como él lo menciona, parámetros, que esté cómoda la iguana, porque por ejemplo, tú un animal de estos lo recomiendas, por ejemplo, para un departamento, para algo más chico, se puede tener, sí, tal vez, pero ¿qué sería lo ideal? Que esté suelta, que tengas un terrario grande. ¿Cómo se podría manejar en este aspecto? Yo creo que no. ¿No? No, en un departamento sí es muy, muy difícil. Tanto también como, o sea, ya lo hemos tomado mucho el tema del sol. Ajá. En un departamento Claro. es muy difícil que Claro. llegue a dar el sol directo, o si es un rato a lo mejor por la ventana, pero no es más de 3 horas. Como en mi al caso, día. ¿no? Ajá. Sí, porque soy muy honesto, yo Sí. sí me gustaría conservar la mía, pero también, o sea, soy realista, ¿no? Sé que a lo mejor lo puedo tener ahorita un par de tiempo en lo que se adapta, la alimento bien, en lo que está al 100, sí, lo que yo quisiera sería en algún momento donarla, porque sí, por el momento no tengo los espacios necesarios, Sí. pero entonces sería en departamento definitivamente no. En mi punto de vista, no. Exacto, eso es lo que me interesa en en mi punto de tu... vista, porque hay gente que dice, de hecho he llegado a tener hasta discusiones con gente que dice, no, pero pues es que es lo mismo tenerla en un terrario con tus focos de Sí, rayos UVB todo el Ajá. día y eso. Y te aseguro que no es lo mismo. No es Sí, lo mismo. no. He llegado también a platicar con gente, o sea, no consciente, Claro. que dice, sí, la tengo, ya llevo 3, 4 años con ella y no me pasa de los 90 centímetros. Está Ok. muy grande, está muy bonita a lo mejor. Pero no como tendría que estar. Tiene la papada muy, muy ancha y siguen teniendo a lo mejor el verde que les llega a dar cuando son pequeñas, pero no crecen igual, estando en un ambiente con puro foco, o, como dices, en un departamento. Viendo en este aspecto su alimentación, ¿qué es lo básico, o más bien cuál es el alimento que más le nutre o el que tú recomiendas para las iguanas de la pandilla para que en algún momento lleguen a crecer de estas magnitudes? Yo diría que las hierbas, la hierba verde, todo lo que es pues sí, todo lo que son hierbas. Yo recomiendo mucho, a ellos les gusta mucho el cilantro ¿Ok? y la hierbabuena. Pero algo, por ejemplo, que también les ayuda mucho es la alfalfa, es la moringa. ¿Ok? Les ayuda muchísimo.
Aquí, bueno, yo tengo un mercado cerca y se me hace algo fácil conseguirla y relativamente barata, pues alrededor de 100 pesos. Entonces no es mucho, relativamente no es mucho. No, me gasto como, bueno, también depende en qué zona vivas. Ok. Si vives en una zona donde a lo mejor tienes que tomar transporte para conseguir su comida o ir directamente a un centro comercial, igual y te va a salir un poco más caro. Eso es bueno, Pero sí. yo digo que más de 150 A la semana. 180 a la semana no Sin te bronca. gastas con una. También sabiéndole Variar, ¿no? variar, ajá. Porque por ejemplo, yo acostumbro mucho a darle lo que es el pimiento morrón, Ok. que le ayuda mucho para hidratarse, Ok. pero sale algo caro. Ok. Entonces se lo combino a veces pimiento con un poco de lechuga o Ok. con hojas de apio, que también tienen mucha agua. Y Ok. hay que variarle. Con cosas, digamos, baratas, que es como el cilantro, la alfalfa y eso, que compras 10 pesos y te dan un manojo que te dura 3 días. Más o menos Sí. aproximadamente. Sí. Para la pandilla, por así que novata, ¿qué es lo que tú de plano no recomiendas que se le dé a una iguana? No recomiendo mucho lo que son los cítricos. Ok. He llegado a ver gente que le da a sus iguanas igual o un poco más grandes que la mía. Cítrico. He llegado a ver que les dan naranja Ok. o pero yo no los recomiendo. Aparte son muy ácidos. Ok. Les perjudica, digamos, en todo. Les va a dañar hasta la hora de desecharlo. De desecharlo. Les va a hacer Otra cosa también que veo que le dan mucho, que también no estoy muy de acuerdo, es la papa. Papa. He visto a gente que le da papa, Ok. pero tampoco es buena. Todo lo que son los almidones y eso no son nada buenos para ellos. Ok, para Y ya de que... ahí yo creo que el tomate. Hay gente que le da tomate y jitomate, Ajá. pero tampoco es bueno en caso de acidez, de semillas, de la vitamina que contiene Claro. la verdura, no. ¿Qué tanto tarda en crecer una iguana, digamos una baby de las que te venden comercialmente en los mercados, a ya cuando llegan a tomar este tamaño, ¿cuánto tiempo se tarda aproximadamente? Con buenos cuidados, como Ajá. te digo, con buenos cuidados, su sol, su buena temperatura, lo que es la buena humedad, y como dices, cuenta muchísimo el espacio. Ok. Si tiene un espacio muy, muy grande, yo creo que pues una iguana que te venden de 30 a 40 centímetros, para que alcance este tamaño, sí te cuesta como 2 años. 2 años. entre 2 y 3 ¿Cada años. cuándo hace una muda una iguana? Y al momento de hacer muda, ¿se requiere algún cuidado especial o ellas solitas se encargan de hacer todo? Generalmente ellas pueden hacerlo. Ok. Pueden hacerlo, sí, pero yo pues sí la ayudo a veces, sí sí, no cuidado, pero hay que hidratarlas. Hay que estarlas mojando, a lo mejor 1 o 2 veces al día. ¿Y cuál sería la mejor forma de humectarlas, por así llamarlo? ¿Meterlas, no sé, a un tambito con agua o estarles rociando con atomizador? Pues yo digo que como tengas el tiempo, si tienes tiempo si la iguana está pequeña, calentar un poquito de agua y meterla en una tinita bajo los rayos del sol, que esté ahí una media hora, 1 hora y eso, Okay. estaría perfecto. Pero si no tienes el tiempo, como te digo, con que la vas a rociar 2, 3 veces al día en tiempos de muda, está perfecto. Y pues yo creo que llegan a mudar constantemente, cada 3 semanas, con buenos cuidados. Correcto. Y también depende mucho el clima. El clima, ok. El clima, por ejemplo, en invierno pues no mudan tanto. Ok. Mudan poco. Ahorita en época de lluvia, verano, mudan más. Ok. Depende, pero yo creo que alrededor de 3 semanas. Cada 3 semanas en están buenos, mudando. en buenos cuidados. Ok. Si una iguana está muy estresada, tiene constante manipulación por parte de su dueño y eso, y ves que la iguana y más cuando ves que están pequeñas y son algo agresivas o no aguantan mucho la convivencia con las personas, Ok. si se estresa mucho, ese estrés no las va a dejar. Es que esto se les empieza a secar. Ok. Está empezando, por eso es cuando les falta, mira, aquí está un poquito raspada, pero igual como anda de la tosa, se les empieza a secar la punta por falta de calor Ok. por la noche y todo ese rollo.
Ok. Vean nada más esto, amigos. O sea, está hermosa. A ver si no me da un colazo. Vean mi mano y vean a dónde le llega mi mano. O sea, y vean nada más todo el animalón que es. ¿Me quiere dar un beso o ya no le agradó que me pasara para acá? ¿Qué crees que cuando nos acercamos así le ofrecemos comida? Piensa que le voy a dar de comida, comer. sí. A ver, vamos a hacer el intento, a ver si no se va media mano en mí. Si en el próximo video, pandilla, aparezco sin mano, pues ya saben que Panzón fue el causante de esto. Vamos a ver aquí. Gente, mira. ¿Quieres? La verdad es que me das miedo, pero... Ay, Dios santo, ay, Dios santo, ay, Dios santo. Ay, Dios santo, ay, Dios santo, ay, miren qué chulada, come de mi mano. Perdónenme que me dé miedo, pandilla, pero pues no es mi animalito, yo no sé qué onda. Vean nada más esta chulada. Vean nada más esta chulada. Creo que ya me permitió ser su amiga. Y a mí ya me encantó estarle dando de comer. Vean nada más. Vean nada más esta belleza. O sea, en serio la naturaleza es tan... Ay, cabrón, se los dije. Pero no me lo hizo con afán de lastimarme. Simplemente mi guante tenía comida. Y pues ella quiere seguir comiendo. Vean. Está hermoso, perdón, tú dale. Digo hermosa porque pues digo que es iguana y pues suena como a femenino, ¿verdad? Pero está relativamente preciosa esta iguana. Ay, ya nada más qué fuerza tiene, amigos. Vean qué fuerza. Y eso que nada más recargó una de sus patas, ¿eh? Nada más recargó una de sus patas y me volteó todo el plato. Entonces ya vieron qué belleza de animal. Jorgito, ¿quieres agarrarla? No, ni verga. ¿No quieres darle de comer, Jorgito? Ni verga, güey. ¿Por qué, Jorgito? No, todavía me quedan muchos años de vida. Es que déjenme contarles, Jorgito ama a los animales, pero le da un no sé qué, los reptiles, puede verlos, Los respeto. puede respetarlos, pero Es que esa, agárralos. Es que esa iguana está del tamaño de mi primo. Vean nada más qué belleza, en serio. Pues miren, amigos, me gusta venir a hacer este tipo de videos, primero que nada para informarlos. Recuerden que ese canal es para que ustedes aprendan, para que no la vayan a cajetear como muchos, pero pues también estos videos me dan un poco de nostalgia porque pues viendo estas circunstancias, viendo pues sí, mi humilde morada, pues yo creo que lo más óptimo, lo más saludable, lo más amoroso que yo podría hacer por mi iguana, pues sí es darle en donación, porque, o sea, las magnitudes que alcanzan son monstruosas, y pues también tenerlas yo en mi departamento, pues sí es algo que creo que no va con la naturaleza. Último, para ya no quitarte más tu tiempo, mi buen Oscar, hay especies que son azules, otras amarillas, otras grises. ¿En qué se diferencian de las verdes tradicionales? ¿Únicamente el color o hay alguna otra cosa que tal vez una de estas no tenga? No, en caso, como dices, de variación de colores, Ajá. sí es lo mismo, es la misma. nada Solo es más genética. Es genética diferente, ajá. Ok. Son pero, o sea, ¿cómo te diré? La especie de iguana como tal Ok. es exactamente la misma, a menos de que ya hables de una iguana negra o de un garro o algo así. En la cola la tienen espinosa, no tienen la papada Ok. de abajo que tiene la iguana Tradicional. verde, sí. Ok. Y en el color como tal, ya que igual ya que son adultas y agarran su color maduro, es una iguana negra.
Ok, Sí. ok, eso suena interesante. Yo únicamente he visto las amarillas, las grises, las rojas y créanme, también son un espectáculo visual precioso. Estas no se queda atrás, la verdad es que, bueno, ustedes ya lo vieron, ¿qué les puedo decir? Yo me quedo sin palabras, la verdad. Está precioso, les digo, siento feo porque pues el buen Oscar ya me hizo abrir los ojos. ¿Se acuerdan que en el video yo les había dicho que tal vez la iguana se iba a quedar en mi casa? Yo creo que no. Yo creo que no porque yo quiero que crezca bien, creo que crezca sana. Entonces tal vez un tiempo puede estar conmigo, pero después yo creo que sí buscaremos a la persona ideal para poder mantener a Reptar. Ya se va Adiós al buen gordito porque ella ya se va a dormir. Ahí se quedan. Ya para salir mucho en YouTube, yo ya me voy con permiso. Esta es la otra parte que tiene el que le adaptó el buen Oscar. Es un cuartito muy Pues literalmente ese es su cuarto. Sí. Que mire nada más la cola como se la deja afuera, pero bueno, lo importante es el cuerpo. Ya se fue a su cuarto, ya la hartamos, ya la estresamos, ya le caímos mal, ya se fue. Pues la verdad es que es muy, es bonito, pero también es complicado. Hay que tenerles paciencia, amor, una buena alimentación, como bien lo mencionó Oscar. Pero vean qué padre es que tu iguana se vuelva ya como que autosuficiente, que conozca su espacio. Ustedes lo vieron, estaba aquí con nosotros, le caímos gordos, ya no quería salir más en cámara. Solita se fue, no hubo necesidad de que Oscar la tomara y la llevara. Ella sabe ya sus caminos, sabe sus horarios, literalmente se dan cuenta, ya casi no hay sol. Ella ya no le interesa estar aquí afuera, quiere más calor, pues qué mejor que en su cuarto. Y también a nosotros, pues, mi buen Oscar, no nos queda más que darte las gracias por habernos permitido entrar aquí contigo. Hay mucha gente que la verdad no se presta para esto. Yo estoy muy infinitamente agradecido contigo por los tips, los consejos que nos compartiste para todos aquellos que tienen una iguana y no saben qué hacer, cuando no quiere comer, con los requerimientos que se necesitan, qué se tiene que hacer si quieren un terrario fuera de casa, las magnitudes que se necesitan para mantener uno de estos animalitos sanos. Pues bueno, parte de su experiencia ya nos la compartió el buen Oscar. Siempre lo he dicho, cada animal es diferente, cada animal pues es un mundo, por así llamarlo. La ventaja de aquí del buen Panzoncito fue que él es muy sociable, la verdad es que es muy sociable, nunca nos intentó dar un colazo. Yo me asusté porque pues bueno, imagínate una mordida de esas, pues, quiero todavía las partes de mi cuerpo íntegras, pero nunca con afán de lastimar. Él simplemente quería comer. Va a haber iguanas que no se van a prestar para eso. Que el buen Oscar nos compartió su experiencia a cómo es su iguana. Siempre lo he dicho, no es que él tenga 100% la razón, él les está dando los tips que le han funcionado y que aquí se los presentamos, cuáles han sido esos resultados. Va a haber gente que va a estar de acuerdo, va a haber gente que va a estar en desacuerdo. Aquí lo importante es que nuestro animalito crezca sano, que crezca bien. Pues ustedes ya vieron aquí con Panzón, creo que está de maravilla. Él ya tiene su cuarto, creo que muchos ni de nosotros tenemos cuarto, y ella tiene su cuarto solito. Entonces pues muchísimas gracias, mi buen Oscar. No sé si le quieres decir algo a la pandilla por último. No, pues agradecerte también a ti que enseñes un poco más a la gente sobre este tipo de animales que, como dices, a lo mejor no solamente tú, que a 2 o 3 más hayan entrado en razón y vean que a lo mejor no están haciendo bien las cosas. Correcto. ¿Me entiendes? Correcto. Simplemente eso, y ya sabes, son bienvenidos cuando gusten. Aquí estamos, tanto mi gordo y yo. Aquí estamos y son bienvenidos y saludos. Muchísimas gracias. Pues pandilla Ripsider, esto fue todo por el día de hoy. Hoy conocimos a este animal precioso y bueno, esperemos seguir conociendo más. Esperemos seguir conociendo nuevos dueños, nuevas iguanas, nuevos reptiles, para que todos y cada uno de ellos, al igual que Oscar, nos regalen las experiencias y tips para mantenerlos de una forma ideal.
Yo soy Trent, pandilla. Suscríbanse si les gustó. Vamos a tener más videos así. Nos vemos en la siguiente emisión. Un abrazo, pandilla. Cuídense. Bye.